Un acceso amplio. Hoy, la verdad que estamos muy contentos de, además de presentar este informe, de tener comentarios de gente valiosísima, los cuales les agradezco profundamente. Déjenme darle una breve semblanza de cada uno y después arrancamos. A mi derecha, Ada Beatriz Rico, activista y luchadora por los derechos de las mujeres, niñas y niños y personas trans, desde una perspectiva integral de derechos humanos contra toda forma de violencia, abuso y discriminación, cofundadora y presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Nos va a contar bastante acerca de el trabajo que están haciendo. Y es directora general del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano. A mi izquierda, también muchísimas gracias por venir desde la ciudad de Rosario, ¿verdad? María Cecilia Branicic, que es la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe, y es abogada por la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, profesora adjunta por concurso de Derecho Procesal Penal, auditora general de gestión y del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, y fue secretaria de transformación de los sistemas judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe. Y a mi izquierda, también le agradezco muchísimo la oportunidad de que nos visite nuevamente, Federico Fassbender, editor jefe de la sección policiales de Infobae y panelista de Duro de Domar en C5N, se desempeñó como docente de la Maestría de Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es licenciado en Comunicación Periodística por la Universidad Católica Argentina, y entre sus libros se encuentra El trueno en la sangre, biografía criminal en Banana Splash. Quiero, antes de empezar, hacer una mención especial a los autores de este trabajo, porque este trabajo fue hecho por muchos colegas, todos que trabajamos a gusto dentro del CELIP, pero es justo nombrarlos. Juan Ambrogi, algunos están aquí, otros nos siguen online, uno está en Uruguay, otro está en la provincia de Neuquén, en fin, trabajamos con las nuevas tecnologías, pero somos todos miembros del CELIP. Juan Ambrogi, como les dije, Gonzalo Croci, que está en Montevideo, Eduardo Proeger, que está en la provincia de Neuquén, Carolina Boloña, que es nuestra querida y alma de esta institución, y Matías Bruno, que también anda por aquí en algún momento. Ahí está, por ahí atrás. Asimismo, deseo agradecer mucho a la gente que ha colaborado con la elaboración de este informe, Hernán Olaeta del Ministerio de Justicia de la Nación, Carolina Duque, que está también por aquí, y nuestro querido, aunque está muy lejos, nuestro querido Fernando Caferata, que trabajó mucho tiempo con nosotros, y en los inicios de este informe él también participó. Entonces, muchas gracias a todos y a todas, y voy a proceder ahora a explicarles cómo vamos a avanzar. Yo voy a hacer una primera presentación del estudio, muy rápido. El estudio es bastante grande, pero yo voy a hacer una presentación en PowerPoint muy rápido. Tiene números, pero no les presten demasiada atención a los números, sino más bien a las tendencias y eso. Y de todas maneras el informe está ahí para que quien le interese entrar en más detalles lo puede revisar. Luego, en el orden que aparece aquí, le voy a pedir a Ada que siga, a Cecilia y a Federico. No, primero Federico, después Cecilia. Y después va a haber un espacio para preguntas. Los que nos siguen por Zoom pueden hacer unas preguntas por chat y trataremos de responder a la mayoría de ellas en la medida en que nos alcance el tiempo. Así que voy a tratar de apurarme y voy a presentar el informe, así que si me suben el PowerPoint, no, esto estaba aquí y ahora no está.
A ver cómo está esto. ¿Y a dónde está ahora? ¿Ayuda? No lo encuentro. Sí, a ver, ¿me va a ayudar aquí? Estaba, pero no está más. Ahí. Bien. ¿Se ve? No, no se ve. Ahí Ok. está. Bueno, ahora sí. Bueno, como les decía, este es un estudio en el cual nosotros indagamos el fenómeno del homicidio desde múltiples perspectivas, analizando distintos aspectos del mismo. Yo voy a pasar relativamente rápido para ir explicando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos. Lo importante de este estudio es que utiliza distintas fuentes de información para analizar el homicidio. No solamente utilizamos las estadísticas policiales, sino también las de funciones del Ministerio de Salud, las bases de datos del Registro Nacional de Reincidencia, donde hay estadísticas judiciales, encuestas de privados de la libertad que nosotros hemos desarrollado acá en nuestra casa, o sea, no en las cárceles, obviamente, pero son estudios que nosotros iniciamos, información proveniente de espacios como la Casa de Encuentro y otras organizaciones, y por último, estadísticas de procedencia internacional, fundamentalmente de las Naciones Unidas. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero digamos, este es el índice, y el índice del estudio es, analizamos el homicidio en perspectiva internacional. Otro capítulo analiza la distribución geográfica del homicidio. Como vamos a ver, enseguida voy a presentar, el homicidio está muy asociado a espacios muy definidos de territorio. En la gran mayoría del territorio no hay homicidios, pero sí en unos pocos. Las características demográficas tanto de las víctimas como de los victimarios, sabemos que son jóvenes, que la mayoría son hombres, en fin, algunos detalles, análisis sobre eso, un capítulo dedicado exclusivamente al tema de los femicidios, que nos parece un tema importantísimo, y un capítulo, y este diría que es bastante único, porque no hay estudios similares, es sobre el tema del desempeño del Poder Judicial en las causas de homicidio. Impunidad, tiempos, en fin, todo ese tipo de temas. Terminamos con políticas públicas, una reseña de lo que se hace. Eso consta en el informe. Además hay unos anexos, y en alguno de los anexos se discute los problemas de los datos, que siempre es un problema porque no sabemos efectivamente si los datos oficiales, las cifras oficiales, registran exactamente lo que está pasando o se les escapa por ahí algo. Entonces, empezó directamente. Este es el comportamiento de la tasa de homicidio de la Argentina en los últimos 20 años. Y no hay que detenerse en cada numerito chiquitito, pero sí en ver la tendencia. En 2002 tuvimos la tasa de homicidio más alta de la que se tiene registro en el país. Después bajó abruptamente y ha tenido de vuelta un crecimiento hasta el 2014, y las cifras oficiales registran que a partir del 2014 comienza un descenso para ubicarse en el nivel de aproximadamente 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así se mide el homicidio. ¿Cuántos homicidios ocurren por cada 100.000 habitantes? Para que de esa manera podamos comparar, porque si no, no podemos comparar Argentina con Brasil, por ejemplo. Brasil tiene 200 millones de habitantes. Por supuesto que va a tener muchísimos más homicidios de lo que tiene Argentina, con 46 millones, porque por el simple hecho de que hay mucho más población. Pero si lo normalizamos a través de la cuenta, a través de 100.000, por cada 100.000 habitantes, vamos a poder tener una medida de comparación. ¿Y qué nos dice otro dato? Es que también viene bajando. Estos son datos de la Unión Europea. Disculpen que está en inglés, esto lo tomé directamente de un sitio europeo. Y los países de la Unión Europea, si ustedes ven el eje de la derecha, es el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el año 2021 no llegó a un homicidio por cada 100.000 habitantes. Recuerden, Argentina tiene 5, la Unión Europea
para decir en promedio, tiene 1 los países de la Unión Europea. Perdón, ahí va. Sin embargo, si ustedes ven los datos de 2019, para toda la región de América Latina, un segundito, ahí va. Ustedes van a ver que Argentina tiene 5.2 por cada 100.000 habitantes. ¿Esto qué significa? Que relativamente al resto de los países de América Latina, Argentina tiene de las tasas más bajas, por lo menos en las cifras oficiales registradas por la policía. Entonces, sí, y después hay una variación, viene bajando en algunos países, en otros subiendo, pero en términos generales Argentina tiene para la región una tasa baja. Comparado con Europa, una tasa altísima. Para que se den una idea, la tasa promedio de los países de América Latina es 20 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que Argentina tiene un cuarto de la tasa que tiene el resto de América Latina, pero tiene 5 veces más que la tasa de los países europeos. Digamos que estamos en el medio, si lo podemos resumir de alguna manera. Ahora, solamente una diapositiva, una lámina, que después Ada nos va a hacer el favor de contarnos un poco más sobre el tema, pero yo no quería dejar pasar esta presentación sin mostrar lo que pasa con el femicidio. Si bien los registros oficiales vienen marcando de que los homicidios en general vienen descendiendo en la Argentina desde el 2014, ahí abajo, sí, a ver, déjenme ver que se vea el año. Aquí está, a ver si se ve el año. Desde el 2014 viene reduciéndose la tasa de homicidio, la tasa de femicidio es más o menos estable y no ha cambiado. Acá tenemos un problema, un tema doloroso, por supuesto, de que tenemos una tasa estable de femicidios que no hemos podido reducir en los últimos años. No solamente esto, después lo dejo también para el debate y todo. ¿Qué pasa con la tasa de homicidios? Uno piensa que todas las provincias están iguales o más o menos iguales. No, hay diferencias sustantivas entre las provincias. Algunas tienen registros muy, muy bajos, por lo menos, insisto, en los registros oficiales. La Rioja, Catamarca, San Juan, Tierra del Fuego tienen bajas tasas de homicidio. Y por otro lado, nuestros amigos de Santa Fe tienen la lamentable el lamentable dolor de llevar la tasa más alta de homicidios en la República Argentina. En general, lo que nosotros vemos son las 3 provincias más altas, son la provincia de Buenos Aires, especialmente la zona del conurbano, Chubut y Santa Fe. Y también debe estar por ahí Neuquén y Mendoza. Acá hay un tema interesante para estudiar, es que las provincias petroleras, por alguna razón, tienen tasas relativamente superiores a las de las otras provincias. Es un tema para analizar después. Las tasas de homicidios son, en general, lo que nosotros sabemos, son tasas que tienen una concentración territorial, como les decía. O sea, no solamente que las provincias son distintas, sino que adentro de las provincias hay también una distribución. Enseguida voy a mostrarle una lámina, que el homicidio está muy concentrado, es territorialmente heterogéneo, decimos en los académicos. Es decir, que hay lugares donde hay una concentración y en la gran mayoría de los otros lugares no hay. Aquí estoy mostrando de que los focos, ahí están en globitos, digamos, los focos en anaranjado, y por otro lado, en los azules las tasas de homicidio son muy, muy bajas. O como decir, es bastante diferenciado. Bueno, ahora voy a mostrar algunas cosas, voy a volver. Ahora, cuando vemos sobre la caída de la tasa de homicidio en los registros oficiales, esa, no les voy a mostrar acá todas, están en el informe en unos anexos, pero acá le vamos a mostrar que en realidad de lo que estamos hablando es que la gran caída sucede en la provincia de Buenos Aires. Gran pregunta, ¿cómo es posible que la provincia de Buenos Aires registre una caída importante? Pero esto es lo que nos dicen los datos. Los que empujan la tasa hacia abajo en los últimos 6 o 7 años es la provincia de Buenos Aires,
Y también, especialmente el Gran Buenos Aires. Acá no se distinguen bien los colores, lamentablemente, pero digamos, el color, digamos, la línea más pronunciada hacia abajo es la del Gran Buenos Aires. Perdón, estaba haciéndolo yo mal. Y esta es la provincia de Santa Fe. No se ven de vuelta los colores, pero las dos líneas de arriba representan Rosario y la capital, la ciudad de Santa Fe. Y como ustedes pueden ver, esas tienen tasas ahora, recientemente, superiores a 15 por cada 100.000 habitantes. Altísimas, las más altas del país. Y por otro lado, las otras ciudades, en este caso pusimos Castellano, General López, General Obligado, tienen tasas muchísimo más bajas. Prácticamente en algunos casos ni siquiera hay registros importantes de homicidio. O sea que el problema de Santa Fe, el dolor de cabeza, nos lo va a contar Cecilia tal vez, el dolor de cabeza de Santa Fe está, obviamente, como lo sabemos, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe. El resto de la provincia se comporta como el resto del país. En promedio, como el resto del país. El gran problema está en esas dos ciudades, especialmente en Rosario últimamente. Algunos datos. Como lo mostramos ahí, de vuelta, el 84% de los homicidios de la provincia de Santa Fe fueron perpetrados en 2 departamentos, como les acabo de decir. En Rosario vive el 3% de la población y tiene el 9% de los homicidios de todo el país. Están en Rosario. El 50% de los homicidios en la ciudad de Buenos Aires fueron cometidos de las 15 comunas, en 2, en la 1 y en la 4. La mitad de los homicidios que ocurren en la ciudad de Buenos Aires ocurren en la comuna 1 y en la comuna 4. Y lo mismo en Tucumán, el 35% de la población provincial vive en San Miguel de Tucumán y tiene 62% de los homicidios. Como se puede ver, los homicidios están muy concentrados en ciertos lugares. Esto tiene una explicación, no es muy distinto a lo que pasa en otros países del mundo. En todos lados el homicidio está concentrado. ¿Quiénes son las víctimas de los homicidios? Bueno, clarísimo, ahí se ve la línea de azul grande es de hombres, masculina, y la otra es la más chica o la más baja, es femenina. Bueno, las víctimas son mayoritariamente, cuando hablamos de hombres o de varones, estamos hablando de jóvenes que son víctimas y, como vamos a ver, también son victimarios. Pero, como ustedes ven acá en víctimas, también hay gente mayor que es víctima. En cambio, cuando vemos los victimarios, prácticamente hay muy pocos victimarios con edades superiores a los 50 años. O sea, básicamente todo el homicidio ocurre en los primeros años. Esto despierta los grandes debates, porque algunos son homicidas menores de 18 años y todo la ley penal, en fin. Esto genera mucho ruido porque en general una gran parte de los homicidios los cometen los jóvenes menores de 25 años. Esto también es consistente en toda la literatura. ¿Cómo se ejecutan los homicidios? En Argentina, el 54% de los homicidios son perpetrados a través de armas de fuego, y mientras que en América Latina el 80%, eso es lo que pasa en Colombia, en México, en Guatemala, en Brasil, en fin, donde hay muchos homicidios, la mayoría son por guerras entre bandas y ejecuciones de sicarios, en fin, esto donde el arma de fuego es prominente. En cambio, en el mundo, la mayoría de los homicidios no se cometen con arma de fuego. Son arma blanca, asfixia, en fin, ese tipo de datos. Y nosotros nuevamente, ahí en el medio. Capítulo de desempeño judicial. El promedio de las sentencias. ¿Cuánto tarda un homicidio desde que ocurre hasta que se dicta sentencia? Bueno, tenemos ahí un caso muy único en el año 2016, pero en general estamos hablando de que
aproximadamente entre 4 y 5 años es lo que se tarda. ¿Esto es mucho o es poco? No tengo aquí para presente en la presentación los datos de otros países, pero tiende a ser relativamente poco, perdón, mucho tiempo el que se demora la justicia, digamos, en sentencias. En general, en los países nórdicos, en los países europeos, Estados Unidos, un homicidio se resuelve la sentencia en menos de 2 años. Y en general hasta en menos. Argentina es notorio, no solamente con el derecho penal o las leyes penales, sino con todo ámbito de la justicia, todo demora mucho. Esta la voy a pasar porque ya me estoy haciendo con poco tiempo. Sin embargo, hemos tenido un incremento pequeño, pero un incremento al fin de las sentencias condenatorias. O sea, antes teníamos menos de 1.000 o 1.500 sentencias. Ahora estamos teniendo aproximadamente unas 4.500 sentencias. Lo que hay que mirar es el eje de la derecha, ¿no? El eje de la izquierda es todo tipo de condenas que son totales, de todos los fueros, digamos, ¿no? La de las penales son la de abajo y el eje de la derecha, digamos, ¿no? Entonces, más o menos tenemos aproximadamente hoy en día unos entre 1.400 y 1.500 condenas anuales para aproximadamente 2.400 homicidios. Pero hay que tener en cuenta que las condenas actuales no refieren a este año, refieren a hace 3 o 4 años atrás. O sea, lo que hay que comparar no es año contra año. Nuestra tasa de impunidad, es decir, la tasa de gente que se aclararon digamos, que se resolvieron los casos con sentencia, es solamente el 60% de los casos. O sea que el 40% de los casos queda impune en la Argentina. La impunidad proviene por distintos factores, pero el fundamental es que no se encuentra o no ha sido posible encontrar al culpable o al que cometió o a las o los que cometieron aquellos delitos. Si tomamos los últimos 4 casos resonantes del AMBA, Morena sí se encontraron presuntos, todavía obviamente hay algunos muchachos encontrados. El caso del colectivero de La Matanza, Barrientos, no se ha encontrado hasta donde yo. Hay detenidos, causa de Carlos Arribas. Hay detenidos, hay 3 detenidos en este momento. Hay detenidos. Bueno, entonces este caso fue sí resuelto. Después de una primera ola de detenidos que resultaron no ser detenidos y terminaron todos escarcelados. Claro. Y ahora entiendo que ayer anoche se ha detenido por el caso del ingeniero. Hay un imputado detenido. Hay un imputado. Queda pendiente el del robo del auto en Morón, que no se ha encontrado, el cirujano. Sí, sigue sin detenidos. Sigue sin detenidos. Bueno, lo cierto es que entre aproximadamente 6 de cada 10 homicidios se detiene y se sentencia a alguien o se lo libera, pero digamos, la tasa de impunidad. Ahora la pregunta, ¿es alta o baja? Es igual que en todo lo demás. Estamos ahí en el medio. Comparado con América Latina es alta. Claro. Se van a sorprender, pero en México la tasa de impunidad roza el 80%. En Colombia debe andar por ahí o a lo mejor algo menos, pero no mucho, no muy distinto. Es decir, las tasas de impunidad en América Latina son muy altas y las de Europa, son los países europeos, especialmente los nórdicos, son muy efectivos en detener y aproximadamente el 85% de los casos quedan resueltos en los países de la Comunidad Europea. Yo voy a... quedan estas preguntas, no las voy a responder porque para esto hay que escribir tesis doctorales, pero ¿cómo se explica la singularidad de Argentina respecto a América Latina? Y bueno, primero la pregunta que nos tenemos que hacer es si los datos con los que les acabo de contar el cuento son efectivamente los datos reales,
o hay algunos datos que nos pueden sugerir que estén subregistrados los delitos de homicidio. Y ahora les voy a contar algo al respecto, con eso voy a terminar. Es posible que Argentina tenga un mejor sistema de disuasión que la mayoría de los países de América Latina. No incluyo Chile aquí. Lo hemos visto en las tasas de impunidad, que son altas, pero no son tremendas respecto a la región. ¿Hay menos crimen organizado en Argentina? Ciertamente menos que México, ciertamente menos que Colombia, pero tenemos nuestro problema de crimen organizado. Lo que no tenemos, salvo lo que nos va a contar Cecilia, es que no tenemos grandes problemas de sicariato como tiene Colombia o como tiene México. Empieza a aparecer el problema en Rosario. Es probable que también haya más política social en Argentina. Nos está costando un tremendo problema inflacionario, pero hay alguna contención social a través, o bueno, habrá que evaluar si esa contención social hace que no estemos tan mal como la mayoría de los países de América Latina. Y habrá que preguntarse si hay menos armas de fuego. Ciertamente menos armas de fuego que en El Salvador. Bueno, ahora El Salvador está cambiando, pero digamos hasta recientemente, Honduras, Guatemala, México, ahí la circulación de armas de fuego es altísima. No voy a responder esta pregunta acerca de la singularidad, pero me parece que es pertinente analizarla esta. Yo creo que debe ser una combinación de esto y otras cosas más. Pero también les quiero terminar con algo muy leve, que esto está en un anexo, no está en el cuerpo del informe. ¿Por qué no está en el cuerpo del informe? Porque no tenemos evidencia contundente para afirmarlo. Pero razones suficientes como para pensar si los números que les mostré de la caída en la tasa de homicidio se condicen con otras fuentes, porque estas son fuentes policiales. Y les voy a dar algunas cosas de las fuentes de salud. No salen los colores. Pero, la tasa, el Ministerio de Salud recolecta las defunciones todas las defunciones que hay en el país. Esto pasa en todo el mundo también, ¿no? Entonces, hay una categoría de defunciones que se llaman muertes violentas por causas externas. ¿Qué quiere decir? Los suicidios, los accidentes, los homicidios, son una categoría de que se producen la muerte por una causa externa, un balazo, un golpe, lo que sea, o sea, no es una enfermedad cardíaca o con un tumor o lo que sea, sino que son por causas externas y pueden ser, como ya les dije, pueden ser agresiones, pueden ser lesiones autoinfligidas, esto sería los suicidios básicamente, las agresiones son los homicidios. Después hay una gran categoría de accidentes que no la puse acá, y hay otras que es causas indeterminadas. O sea, que la autoridad, la morgue en general, no ha podido definir el causal de muerte. Entonces, la línea más alta, la que crece mucho, es la de indeterminadas. Y uno se pregunta, ¿por qué hay más de 4.000 muertes, mucho más de 4.000 muertes, por causas indeterminadas? Mientras que las otras, la del medio son los suicidios, la de abajo es la de agresión, perdón, de homicidios. Es altamente llamativa, no tenemos causas firmes para afirmarlo, pero podemos decir que ahí en las indeterminadas puede haber muchos casos que fueron realmente homicidios. Claro. No todos, ni la gran mayoría, pero una proporción. Hicimos un pequeño ejercicio, y ahora les voy a mostrar el ejercicio, de qué pasaría si el 25% de las causas indeterminadas fueran homicidios, o el 33% de las causas fueron homicidios. Y estos son los resultados que nos dan. Y los resultados que nos dan es que en el número de arriba, la línea de arriba, es si le sumamos a los homicidios el 33% de las causas indeterminadas, que fueron muertes reales, externas, pero que no se ha podido determinar. Y la segunda línea indica
solamente el 25%. Si vamos con este número conservador de que una de cada 4 causas de las causas indeterminadas fueron en realidad homicidios, entonces vamos a tener que en Argentina, en vez de 2.200 el último año, el año 21, hubo 2.600 homicidios aproximadamente. Y si tomamos el cálculo del 33%, ya estamos cerca de 3.000 homicidios. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no sabemos, pues no tenemos la evidencia para decir estos causales fueron homicidios, pero fueron registrados como causas indeterminadas. En realidad tenemos alguna que otra evidencia acerca del comportamiento policial en los registros, pero no es significativo como para afirmar algo así. Lo que sí podemos decir es que seguramente el dato oficial registra subregistros, es decir, que debe haber algunas causas de homicidio más, cuántos no lo sabemos, pero que tampoco sumando los casos que estamos sumando, estamos en los niveles de México, de Brasil, de Colombia. O sea, seguimos siendo un país con relativamente baja tasa de homicidio. Entonces, aquí voy a dejar, el estudio está, lo mandamos por email, en fin, está online. Es mucho más rico que todo esto, pero yo quería darles un pequeño resumen a los aquí presentes y a los que están online para tener una idea acerca de la información que estamos vertiendo. Ahora, si me permiten, le voy a dar la palabra a Ada Beatriz, que va a exponer sobre femicidio y más o menos 15 minutos. Dale, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es muy interesante, la verdad que sí, yo lo voy a leer detenidamente, realmente. Gracias por la invitación. Bueno, voy a comenzar a relatarles sobre el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano. Corría el año 2008 y desde la Casa del Encuentro estábamos preparando una campaña de difusión para continuar concientizando a la sociedad sobre la temática de violencia de género. Uno de los datos que íbamos a utilizar era la cantidad de femicidios que sucedían en nuestro país. ¿Cuántas mujeres eran asesinadas por violencia de género? Año 2008. Entonces, junto a las compañeras empezamos a buscar datos, estadísticas, informes, que nos indicaran en qué lugar estaba ubicada Argentina respecto a la forma más extrema de la violencia sexista. Comenzamos a buscar información del Estado y no encontramos nada. Luego continuamos por la sociedad civil y encontramos familias acompañadas de organizaciones de mujeres y de partidos políticos reclamando justicia por un crimen en contexto de violencia sexista. Reclamos que quedaban plasmados como casos aislados, pero no lograban hacer ver la magnitud de esta problemática. No existían estadísticas que graficaran esta realidad. Y nos preguntamos, ¿cómo se diseñaban las políticas públicas de protección si no sabíamos cantidades de mujeres y compañeras trans asesinadas? ¿De qué forma se informaba a los organismos internacionales sobre la situación de la violencia de género en nuestro país? Y entonces, convencidas que era necesario hacer algo para propiciar un cambio cultural, decidimos comenzar a elaborar un informe sistematizado de femicidios, basándonos en los medios de comunicación, única manera que tenemos desde la sociedad civil para realizar este trabajo. Recuerdo que en ese entonces, año 2008, los asesinatos de mujeres se denominaban crimen pasional. Se utilizaba este eufemismo que en realidad lo que hacía era no hablar de la realidad de lo que estaba sucediendo. También utilizando el eufemismo que la mató por amor, se disculpaba al agresor. Quedaba como que, pobre, la mató por amor. Costó mucho instalar en los medios de comunicación que en realidad no se mata por amor.
que en realidad se llaman femicidios y que es el último eslabón de una cadena de violencia, de abuso y discriminación. Para elaborar el primer informe, monitoreamos 43 medios nacionales. Fue muy artesanal, sin ningún lugar a dudas. A principios del año 2009, nos vamos a otro año, se acerca a la Casa del Encuentro la familia de Adriana Maricel Zambrano. Adriana Maricel Zambrano, una mujer de 28 años, asesinada por su expareja y padre de su hija de 9 meses. La justicia le dio al femicida de Adriana Maricel Zambrano, no sé si dije que era de la provincia de Jujuy, la justicia le dio 5 años de prisión porque consideró que la mató sin querer, le aplicó la figura de homicidio preterintencional. Imagínense la sensación de impotencia, de bronca que nos dio, porque nosotras trabajamos justamente la temática de violencia de género. Bueno, ¿qué hicimos? Nos guardamos nuestro dolor, nos guardamos nuestra rabia y ¿qué hicimos? Conformamos el primer observatorio de femicidios en Argentina que lleva el nombre justamente de Adriana Maricel Zambrano. Porque para nosotras Adriana representa esto, la impunidad y lo que puede suceder con la violencia de género. Bueno, el trabajo del observatorio continuó avanzando, continuó creciendo y en la actualidad monitoreamos más de 120 medios nacionales y agencias de noticias. A partir de los informes de femicidios, también quedó en descubierto variables, ¿verdad? Por ejemplo, había un vacío conceptual para nombrar a las víctimas colaterales de la violencia de género, los hijos y las hijas. Nosotras los comenzamos a llamar víctimas colaterales. También había otras personas, mujeres, varones, niños, niñas, que eran asesinadas por el agresor. ¿Por qué las asesinaban? Porque podían querer destruir psicológicamente a la mujer o porque quedaban atrapadas al querer defenderla o porque quedaban en la línea de fuego. Entonces ahí hicimos un aporte teórico, el femicidio vinculado, que hoy lo ven en los medios, lo escuchan, lo leen. Bueno, ese fue un aporte que creó la Casa del Encuentro para analizar todas las aristas de la violencia de género. En paralelo a los aportes teóricos, también comenzamos a avanzar para incidir en materia legislativa. Ustedes saben que en el año 2009 se sancionó la ley 26.485, que esta ley en realidad cumplió un reclamo del movimiento de mujeres, ya que definió conceptos y la justicia reconoció que la violencia de género es un delito. Pero bueno, seguíamos insistiendo porque aún no existía una ley que realmente castigara el accionar femicida. Porque si la mujer era asesinada por el novio, el exnovio o un desconocido, la condena que recibía era homicidio simple porque no había un agravante. Así que seguimos trabajando, seguimos luchando junto al movimiento de mujeres que somos bastante bravas y fuertes, ya lo creo. Así que bueno, avanzando, 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 hasta que en el año 2012 logramos que se sancionara la ley 26.791, que esta ley modifica el artículo 80 del Código Penal e incluye un agravante del delito de homicidio para aquellos casos donde mediara violencia de género. Esta ley es muy importante porque entonces el femicida en la actualidad, si los jueces y las juezas tienen perspectiva de género, tendría que recibir perpetua. Dejo abierto por si después alguien quiere preguntar esta parte. Bueno, continuamos trabajando nosotras siempre con la temática de género y tratando de acompañar a los hijos y a las hijas, las víctimas colaterales, y presentamos el proyecto de ley de pérdida de la responsabilidad parental del hombre condenado por femicidio. Este proyecto, sintéticamente, es la suspensión de la responsabilidad parental
que rige a partir del procesamiento del progenitor imputado por el delito de femicidio. Una vez que la condena se encuentra libre, se aplica la privación de la responsabilidad parental. Esta es la ley 27.363 que quedó promulgada en el 2017. Nuevamente, en octubre del año próximo, continuamos trabajando qué más podíamos hacer para acompañar a las víctimas colaterales de femicidio. Y entonces presentamos en el Senado el proyecto de ley de régimen de reparación económica para niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales de femicidio. Sin embargo, fue en la legislatura de Cava donde fue inicialmente sancionada en el 2017. Esta iniciativa fue un trabajo conjunto entre la Casa del Encuentro y la Defensoría del Pueblo de Cava, que en ese momento estaba el doctor Alejandro Amor. Que se sancione esta ley sirvió como impulso para exigir que se convierta en ley a nivel nacional. Después de casi 2 años de lucha, en julio de 2018, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.452, que es el régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es esta ley? Esta ley dice que las hijas y los hijos víctimas colaterales de femicidio perciben una reparación económica equivalente a una jubilación mínima vital y móvil hasta los 21 años. Del mismo modo, se garantiza una cobertura integral de salud. Es muy importante porque había una niñez totalmente desprotegida. El nombre del proyecto se inspiró en el caso de Brisa Barrio Nuevo. Era una niña de 3 años cuya madre, lo habrán leído en los medios de comunicación, Dayana Barrio Nuevo, fue asesinada en diciembre de 2014 por su pareja. El femicida, después de arrojar el cuerpo al río dentro de una bolsa, fue a la comisaría y denunció que Dayana había hecho abandono de hogar. El cuerpo de Dayana fue encontrado meses después en un río. 3 años después, ahí la justicia sí aplicó la ley. Iván Rodríguez fue condenado a prisión perpetua. Él era el papá de Brisa y sus 2 hermanitos. Considero importante nombrar que si bien los informes de femicidios están monitoreados desde el año 2008, es a partir de la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743, que se empiezan a publicar en los medios de comunicación los casos de travesticidios. Por eso no contamos con informes previos a esta fecha. Bueno, tengo poquito tiempo, pero le quiero referirme al Ni Una Menos, porque el Ni Una Menos tiene algo muy especial con esto. En marzo de 2015, desde el observatorio, presentamos un informe que abarcaba 7 años, desde 2008 a 2014, y registramos 1.808 víctimas por violencia de género en nuestro país. 2 meses después, en mayo, Kiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada, fue asesinada y su femicida, Manuel Mancilla, tenía 16 años. Este femicidio conmovió, tal vez por la corta edad de la víctima y el victimario, tal vez por una sociedad conmovida por tantos femicidios. Una periodista, Marcela Ojeda, subió un tuit dirigido a todas las mujeres, a todas las personas que decían, hagamos algo, nos están matando. Y a partir de ese tuit comenzó a gestarse la primera movilización de Ni Una Menos. ¿Por qué es Ni Una Menos? Lo estoy trayendo aquí en este ámbito. Porque uno de los ítems que se leyeron en el documento fue justamente el pedido de estadísticas oficiales. Es a raíz de esto que en noviembre de 2015 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia presenta sus primeras estadísticas oficiales, que son las que tenemos hoy. Por eso tenemos estadísticas de femicidios. También, a partir de la movilización de Ni Una Menos, se crearon distintos observatorios de femicidios correspondientes a organizaciones de mujeres y partidos políticos, que continúan en la actualidad. Y este año nuestro observatorio cumple 15 años de existencia. Y con el paso del tiempo vamos sumando más y más información y variables
quiero detenerme una variable que para nosotras es muy importante, que es la última que incorporamos, que es el femicidio en contexto de narcocriminalidad. Porque en el contexto de la criminalidad organizada, las mujeres o niñas son utilizadas por el traslado y venta de drogas o son tomadas como objetos de venganza hacia sus parejas o exparejas en el marco de disputas territoriales. Por eso nos parece y consideramos que esta variable es muy importante. Y voy a cerrar, ya voy a cerrar. Les dejo estos datos para que indican que la lucha debe continuar. En 15 años, desde la sociedad civil, registramos 4.477 víctimas de violencia de género en Argentina, 4.090 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 67 travesticidios, 320 femicidios vinculados de varones adultos y niños y 5.107 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 64% son menores de edad. Por eso tenemos que seguir trabajando y luchando por una sociedad más igualitaria para todas las personas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Beatriz, ahora le voy a pedir a Federico que haga su intervención. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por invitarme a la UNTREF, por invitarme a ser parte de esto. Creo que este material, este estudio es realmente importante porque las estadísticas de homicidios siempre han sido el número final sobre el cual se mide el éxito de una gestión política en materia de seguridad, por el cual se mide la temperatura de una agenda mediática. Es el número literalmente donde termina todo. Recuerdo cuando empecé, siempre me dediqué más que nada a crimen organizado y fui yendo hacia otros vectores del periodismo policial, y recuerdo cuando empecé en el rubro, a unos 15 años, las cifras de los homicidios en la ciudad de Buenos Aires eran un enorme tabú. Vos le preguntabas al Ministerio de Seguridad, en ese entonces, en los hechos bajo Sergio Berni, recuerdo, y 15 años, un poquito más adelante. Y la cifra de los homicidios en la ciudad de Buenos Aires era literalmente inconseguible. Vos tenías que basarte en cálculos muy rústicos y muy rudimentarios para poder dimensionar la realidad. Lo mismo las estadísticas de la policía de la provincia de Buenos Aires, las estadísticas de la Procuración bonaerense, que son el número actual para el delito en la provincia, aparecieron mucho después. Y es un número que siempre ha sido tabú. Vos lo preguntás a lo largo del año en la ciudad, en la provincia, en los centros urbanos, donde Marcelo lo decía muy claramente, el homicidio es un hecho principalmente urbano en el país. Y es un número que, al contrario de Rosario, donde hay una actualización permanente a través del observatorio, es un número que no es tan fácil de conseguir. Y recuerdo haber visto hace unas semanas al gobernador Axel Kicillof con Fernando Espinosa en un acto, diciendo como aliviado de que los homicidios habían bajado en la provincia de Buenos Aires, que era un hecho. Si vos tomabas las estadísticas de la Procuración bonaerense, hablaban de un descenso del 10% con respecto al ejercicio de 2021. Pero es una cifra sumamente engañosa. No diría sumamente, no, eso es una exageración. Pero diría que es una cifra engañosa por el sentido de cómo se comunica. La cifra suele comunicarse como algo total y se transmite como una suerte de alivio. Bueno, bajaron 10% los homicidios. Qué bueno. Esto repercute en la agenda política y en la agenda mediática. Siempre estamos en los mismos vectores. Y en la agenda mediática repercute en todas las esferas. Repercute en los medios que están formados por la pequeña burguesía conservadora, por la pequeña burguesía progresista, por todos los intereses y todas las construcciones de sentido que hay alrededor de los medios que se consumen usualmente, medios a los cuales uno va por su pertenencia de clase, por su pertenencia ideológica, por su costumbre, por su hábito, por su inmediatez,
por los 20.000 factores que uno tenga para consumir un medio cuando agarra un teléfono. Y lo que decía Kicillof no era tan cierto. Sí bajaron en la general, pero, por ejemplo, subieron en La Matanza. Lo tenía Espinosa al lado. Es una de las pocas jurisdicciones en donde subieron. Subieron, por ejemplo, en La Plata. Y es un índice que también se pierden las particularidades. Por ejemplo, yo como periodista trato de argumentar siempre desde las estadísticas. Y el argumento siempre es, pero bueno, bajaron los homicidios. La curva es descendente en los últimos 10 años. Tal vez es un descenso de curva que no tenga muchas explicaciones. Según el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, ejercicio 2021 del Ministerio de Justicia, este es el último disponible, el de 2022 todavía no está disponible, hay 13.000 imputados en cárceles y comisarías por el delito de homicidio doloso. Y si uno como periodista tiene un diálogo con gente privada de su libertad, con detenidos, gente condenada, gente procesada, que normalmente es un diálogo que no está mediado por las instituciones. A mí no me media en ese momento el juez de ejecución penal, a mí no me media en ese momento el abogado. La llegada de los teléfonos y WhatsApp a las cárceles ha sido revolucionaria para mi rubro porque nos permite un diálogo mucho más fluido con las personas que son nuestros sujetos. Y si yo le pregunto a estos imputados con los que yo dialogo todos los días, digo, ¿por qué se mata menos en la Argentina? No sé, preguntar a los que dejan de matar. No tienen una respuesta clara. Y también es una cifra engañosa porque no muestra todo. No muestra los cambios en el mapa general. Por ejemplo, se celebra que ya han virtualmente desaparecido de la Argentina los secuestros extorsivos, que hace 20 años, cuando empecé como periodista en otro rubro, los secuestros extorsivos eran una parálisis en la sociedad, era una problemática terrible en la Argentina posterior a la crisis del 2001. Eran secuestros sumamente crueles, con cautiverios de una semana más. Caso Christian Scherer. Recuerdo casos muy crueles que hoy con un modus operandi que ya no existe, pero crecen muchísimas otras variables dentro del delito. Las estafas y los cuentos del tío, que son sumamente lucrativos, han tenido tasas de crecimiento inmensas en las interanuales. Lo mismo el hurto de autos para uso en delitos, para desarmaderos. Estamos viendo un incremento enorme, un incremento significativo en los hechos cometidos por menores de edad, robos y hurtos en la provincia de Buenos Aires. Pero siempre la estadística a la que se va a volver, en la que se va a escudar el sistema para decir que estamos bien, es la tasa de homicidios. Pero si yo le digo muchas veces a las personas con las que interactúo, sea mi público lector, sea otros periodistas, bueno, tenemos una tasa de homicidios muy, muy buena para la región. Tenemos una tasa de homicidios, la última tasa de homicidios según Nación, cifras de 2022, 4,2 cada 100.000. Estados Unidos tiene 5,5. Pero al público lector no le va a interesar. El público lector no es demasiado grande. Pero creo que a muchísimas personas no les va a interesar eso, porque cada caso interpela e impacta de acuerdo al momento, de acuerdo al sentido de la oportunidad, de acuerdo a todos los factores que estén rodeando eso, porque un homicidio cuando impacta en la agenda no ocurre en un vacío. El caso de Morena Domínguez, por ejemplo, y los otros dos casos que ocurren en la provincia de Buenos Aires previos a las PASO, no estoy convencido, fueron sumamente decisivos en girar el sentido del voto aún más hacia propuestas que favorecen la mano dura y que se escudan en discursos bastante falsos, a mi entender, porque nadie me mostró nunca una estadística del Poder Judicial que diga cuántos recursos de defensores son rechazados en los tribunales, que son muchísimos por lo que puedo ver todos los días de mi vida.
Y ciertamente esto influye, cada homicidio impacta y cada homicidio puede torcer la agenda, aunque sea solo un ejemplo. El estudio habla de algo muy interesante, que es el índice de justicia, el índice de cuántos homicidios llegan a una condena, pero hay un primer índice que me gustaría ver investigado y que yo siempre lo hago a ojo, haciendo cuadritos de 5 como en el truco, es el índice de inmediatez en las detenciones. Si uno ve los casos de alto perfil mediático en los últimos 8 años en la provincia de Buenos Aires, a las 72 horas, siempre en ese caso hay un detenido, pero ese detenido no implica que sea el detenido real o el detenido que realmente va a llegar a juicio. Hay una cantidad de perejiles muy importante en la provincia de Buenos Aires. Lo hemos visto en el caso del colectivero de Daniel Barrientos, lo hemos visto en el homicidio de Andrés Blaquiero, ocurrido hace unos meses con un detenido de alias Lucianito, detenido con su pareja, que no tenía realmente nada que ver, o lo hemos visto semanas atrás en los tribunales de Lomas de Zamora con la absolución finalmente de Marcos Bazán, que fue el primer detenido por el femicidio de Anaí Benítez. Es algo muy importante que esté destacado cómo continúa igual la tasa de femicidios, porque es una respuesta que cada vez que un femicidio atraviesa la agenda, o también crímenes de chicos cometidos por sus padres, o por sus padrastros, o por sus tíos, o por los responsables de su guarda, lleva preguntas superiores, lleva a qué falló en la cadena del sistema, qué falló para proteger a esa víctima, más cuando hay un historial en la justicia civil, un historial de pedidos de perimetrales. Creo como que lo que uno puede ver, 3 minutos, lo que uno puede ver lo que uno puede ver en estos casos que condensan en una narrativa pública toda una realidad, puede concentrar los éxitos y fracasos de un sistema entero. Escuchaba la radio el otro día, la radio escuchaba un comentarista diciendo que si la policía de la ciudad, pueden encontrar el tape, si la policía de la ciudad no resolvía en 24 horas el homicidio de Mariano Barbieri en Libertador y la FINUR, porque hay un detenido ayer, la investigación iba a ser un fracaso. La policía de la ciudad entera iba a ser un fracaso. La gestión entera de Horacio Rodríguez Larreta iba a ser un fracaso, y toda digamos, una torre de panqueque de hipérboles. Y no. Y esa indignación puede ser tomada por quien está escuchando. Hay en la figura del homicidio una figura que no ha cambiado. Siempre termina siendo, por lo menos en la agenda mediática y en la agenda política, que están intrínsecamente ligadas, siempre es esa figura final. Y la realidad de las estadísticas es importantísima, pero también se media con la realidad del impacto. Y en el medio puede haber claridad o puede haber distorsión. Y yo creo que estoy parado en el medio de todo ese mundo. Pero bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar las presentaciones con la de Cecilia. Voy a ver si podemos hacer. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Es el que te lo subió? Sí. ¿Es esta? ¿Danzas telefónicas? No. No, no tiene particularidades. ¿Tú lo subiste, no? Sí. Y nos vinieron a asistir, ¿eh? Bien. Ah, ahí está. Ok. Ahí está.
aviso? Bueno, entonces ahora sí, Cecilia, adelante. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por esta invitación. Para nosotros, desde el Ministerio Público de la Acusación, participar en estos ámbitos académicos nos es muy importante porque nos interpela a rever nuestras prácticas, nuestros procesos de trabajo, y además en estos ámbitos nosotros hacemos algo que tenemos la obligación de hacer, que es rendir cuentas como funcionarios públicos que somos, a pesar de trabajar en la Administración de Justicia, a veces no es tan habitual, pero tenemos la obligación de rendir cuentas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bien, como ya lo ha... gracias. Como ya lo anticipó en la presentación del informe Marcelo, hoy estoy aquí, quien muy generosamente me ha invitado, pero para contarles cuáles son las particularidades que entendemos o hacer algunas reflexiones de por qué en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario estamos por fuera de estos índices de la Argentina que descienden las tasas de homicidios. Bueno, nosotros venimos a romper con esto porque lamentablemente, como ahora les voy a exhibir con algunos gráficos, estamos mal e incluso estamos cada vez creciendo un poquito en las tasas de homicidio. Sí. Bien, acá es un poco para mostrarles que hay una constante en la provincia de Santa Fe de altas tasas de homicidio. Fíjense que, como todos quienes me antecedieron decían, más o menos tenemos alrededor de un 4.2, como decía Federico, 4.7, como apunta allí mi gráfico, 4.6, cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos un índice de 10, ¿sí? Que según el informe de Marcelo, si bien lo critican al término, pero estamos dentro de lo que son casos endémicos, a partir de 10 cada 100.000 habitantes. Y abajo está el año, desde 2014 hasta 2021. O sea que nosotros en Santa Fe tenemos una constante de tasas altas de homicidio. También es verdad, tenemos una clara concentración, como todos estos fenómenos se dan en concentraciones de grandes ejidos urbanos. Por eso ustedes ven allí en línea azul es la tasa provincial. Y les voy a apuntar, en 2014 ya tuvimos en ese año 463 muertos ese año. En el año 2022, que es el último, allí en la gráfica dice 409, pero en realidad es 406. Fueron 406 muertos en el año 2022. Y la concentración en las ciudades, la línea amarilla es Rosario, que somos 1.300.000 habitantes aproximadamente, y fíjense cómo en los últimos años está subiendo dramáticamente la línea. Es una línea, pero son muertos, 214, 244, y llegamos a 290 en la ciudad de Rosario el año pasado, mientras que la buena noticia es que en Santa Fe capital está descendiendo. De todos modos fueron 66 muertos. Allí se marca bien incluso la concentración urbana. El 80% de los homicidios de Rosario, como lo marcaba también Marcelo, Venado Tuerto, que son otras regionales, Rafaela, Reconquista, prácticamente nos sobran menos de 5 muertos o a veces nada. Ahora bien, otro dato que quiero mostrar, porque hace a nuestra particularidad, es el uso de las armas de fuego como medio de comisión, donde fíjense que también antes se consignaban índices mucho más bajos. Nosotros estamos teniendo el año pasado nuevamente en la ciudad de Rosario, de 10 homicidios, 9 se cometen con armas de fuego. Antes la variable eran 7, ¿no? El número era 7 cada 10, que también es muy alto. Pero bueno, estamos hablando ya de 9. Y fíjense que este año estamos con la misma proyección, ¿no? En el 2023. Esto también lo quisimos traer, este ejercicio, para graficarles realmente esto que también, ¿no?, condice con lo que antes mencionaban, sobre dentro de las ciudades también tenemos barrios donde además se concentran esto, y un dato que es muy revelador, la territorialidad, en el sentido de, fíjense, las personas que mueren en la ciudad de Rosario, más de la mitad muere a 500 metros de su casa, ¿sí?
Y si seguimos con la proyección, podemos concluir que el 70% muere a 1.500 metros, a 15 cuadras de su casa. O sea que tenemos realmente una concentración de sus domicilios, del conflicto, de las muertes. No le trajimos, tenemos otro gráfico donde también demostramos cómo en el mismo barrio, además de morir en ese lugar, también están y viven quienes hoy están privados de su libertad, coinciden. Bien, otra particularidad de Rosario, ¿qué está pasando con los contextos de ese homicidio doloso que nosotros investigamos y que la academia estudia, ¿no? Y otra vez, como el 2014 lo traemos como ejemplo, fue una cantidad muy grande de muertos, 463, estos colores indican los contextos. Entonces, el color azul es el contexto de criminalidad organizada, que fíjense que cada 10 homicidios teníamos 3 que se daban en estos contextos. Hoy estamos teniendo, y fíjense, es la franja azul, cómo creció, estamos teniendo más de 7 cada 10 en estos contextos. Con lo que implica, ¿no?, la complejidad de investigar un homicidio que se da dentro de los contextos de criminalidad organizada o economías ilegales, que después me voy a referir con respecto a estas terminologías que utilizamos como sinónimos. Y los contextos de conflictos interpersonales en ocasión de robo, que son un poco más sencillos de investigar, cómo se achican, ¿no? También dentro de lo que es criminalidad organizada, cómo están aumentando aquellos delitos que provienen de una planificación, claramente tenemos un 30 y pico, 33% más, antes era el 43%, ahora son el 76%, y también cómo ha crecido la cuestión de lo que llamamos, bueno, mandato o pacto previo, que son casos conocidos como sicariatos, ¿no? Fíjense que tenemos un 54,5% cuando antes era un 10%. Bien, y aquí entramos a un tema que Ada ya estuvo marcando, pero que yo lo quiero traer particularmente. Estamos muy preocupados porque también había una constante, por supuesto que la cantidad mayor de muertes es de jóvenes y varones, pero también tenemos que, si bien había una constante de un 10% del total de muertos que eran mujeres, estamos viendo que ya en el año 2022 llegamos a un 22% y este año seguimos en modo también ascendente, o sea que son alertas muy importantes. Esto grafica un poco en porcentajes de si mueren varones o mujeres, cómo en relación con muertes en contextos de mujeres de criminalidad organizada está superando la de los varones. Lo anoté por aquí porque no quiero específicamente. El año pasado murieron en nuestra provincia 81 mujeres. En Rosario particularmente murieron 64 mujeres, 4 fueron femicidios y 50 mujeres murieron en contexto de criminalidad organizada. Ahora tomo y celebro lo que vos trajiste al panel, Ada, y es esto de que estas muertes, tampoco tenemos que ser muy cuidadosos, que hayan muerto en contexto de criminalidad no implica que tenemos que descartar, sino todo lo contrario, contextos de violencias de género. Nosotros en Santa Fe tenemos claros casos donde hay mujeres que las han asesinado por ser abuelas, por ser madres, por ser hermanas. Entonces, bueno, no quería dejar de plantearlo como una particularidad hoy. Bien, ya entrando un poco a lo que me invitó Marcelo, que es a reflexionar. Entonces, bueno, me toca un rol un poco complicado porque es tratar de encontrar el por qué está pasando lo que está pasando en Rosario. Y tomo un poco esto que Marcelo, tu informe es muy importante para nosotros porque no solo nos ayuda a pensar, y lo digo seriamente, sino que también nos ayuda a entender el porqué de algunos números nuestros, porque nosotros medimos nuestro desempeño. Y en el informe se establecen 4 factores, ¿no?, de por qué la multicausalidad de los homicidios. Y yo creo que esos 4 factores se confluyen fuertemente en el departamento Rosario. Por un lado, el factor estructural, ¿no?, que a lo mejor en el informe no, incluso creo que lo ponen expresamente, que no lo ven como una cuestión dentro del departamento Rosario, el factor estructural, si mal no recuerdo, pero bueno,
cuando nosotros vemos esto que yo señalaba antes, ¿cuáles son los barrios? Son aquellos barrios que realmente hicimos el ejercicio y coinciden con aquellos lugares que tienen las necesidades básicas insatisfechas. No quiero ser determinante en esto, ni mucho menos, pero hay una coincidencia donde hay vulnerabilidad social, claramente se dan los focos mayores de muertes y de homicidios dolosos allí. Con lo cual creo que el factor estructural juega un rol importante dentro del departamento y dentro de la ciudad de Rosario. Ahora bien, también está el crimen organizado. Ni hablar, nosotros ahora cuando hablamos del crimen organizado es mucho más amplio, por eso queremos hablar de economías ilegales, porque además de aquellas cuestiones relacionadas con la narcocriminalidad, también tenemos bandas que no están organizadas, o sea, están absolutamente fraccionadas, a su modo están organizadas, pero de modo fraccionado. El poder, las relaciones de poder están fraccionadas. Se delinque desde la cárcel. Federico recién decía, bueno, con los celulares, nosotros tenemos acreditado e incluso condenadas personas que mandaron a matar a alguien, o sea, casos después de sicariatos, desde la cárcel. Villa Cantero usaba el teléfono fijo del penal de Seiza, lo recuerdo perfectamente. Bueno, ¿no? Entonces, son contextos muy difíciles para investigar. Tenemos también lógicas mafiosas de extorsiones, donde se extorsionan no solo a grandes empresarios, se extorsionan a pequeños empresarios, se extorsionan a vecinos vulnerables. Nosotros también estamos acá tenemos a la jefa del equipo que trabaja en estas cuestiones, han realizado balaceras en escuelas, donde todo esto confluye en lo que llamamos las violencias altamente lesivas, porque además de haber tenido 290 homicidios, también tuvimos en el año 2022, si mal no recuerdo, porque está por acá escrito, 704, allá el equipo me hace así, 704 heridos de armas de fuego. 704 personas heridas de armas de fuego en la ciudad de Rosario el año pasado. Que no fue homicidio a lo mejor porque tuvo suerte de donde cayó la bala, así de dramático es, ¿no? Pero bueno, por eso, cuando hablamos de criminalidad organizada, narcocriminalidad, preferimos hablar de economías ilegales. Y estamos fuertemente atravesados, con lo cual ese factor también es el más importante, creo, pero coadyuva directamente. El factor facilitador que en el informe se da al arma de fuego junto con puntualmente el alcohol. Pero bueno, nosotros recién les comentaba esto de que tuvimos que armar un equipo específico en el MPA para trabajar estos delitos atravesados por las armas de fuego. Y por último, también está el factor institucional, donde en el capítulo 7 de el informe realmente interpela, y me parece fantástico, a quienes somos los actores del Poder Judicial para ver qué estamos haciendo. Entonces, en primer lugar, ante este panorama, los ministerios públicos fiscales y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe así lo está haciendo, estamos tratando de optimizar cómo nosotros trabajamos y cómo vamos a optimizar eso. Bueno, midiendo nuestra eficiencia y nuestra eficacia en el trabajo. Entonces, a ver, esto, por ejemplo, este gráfico es otro ejercicio que hacemos. Hace mucho tiempo nosotros en el MPA trabajamos con un índice de individualización formal. Es decir, en el informe lo que se plantea como resolución de casos, claramente, y lo más lineal es una condena, ¿no? Aunque sabemos que es muy difícil metodológicamente también poder establecer, bueno, este caso, ¿cómo lo resolvieron? ¿No? Para nosotros en el MPA se transforma en cuán eficaces somos en nuestro trabajo. Pero desde hace mucho tiempo se está trabajando con esto. O sea, el índice de individualización formal no es una condena, pero es decir, bueno, nosotros en este homicidio pudimos imputar a alguien, pudimos largar una orden de detención de alguna persona. Y fíjense que en el 2014 nuestra performance, para decirlo de algún modo, fue el 60%, coincidente un poco con estos parámetros de impunidad o no que antes vos, Marcelo, apuntabas. Ahora, 2014, con esta realidad que nosotros teníamos, por eso traigo nuevamente el gráfico, ¿no? que mostré antes, donde la criminalidad organizada no llegaba al 30%, eran conflictos interpersonales, era otro tipo de homicidio. Entonces la respuesta era un 67%, perdón, en Rosario. Pero ahora, si traspolamos al 2022, nosotros hacemos este mismo ejercicio interpelando nuestro propio trabajo y encontramos un 34%.
Entonces, claramente nos preocupamos y claramente decimos, bueno, a ver, ¿cómo mejoramos esto? Y por eso tu informe es tan importante también, porque, a ver, esto no significa que nos vamos a relajar y vamos a decir, como hay criminalidad organizada, entonces está bien que nosotros resolvamos los casos en un 34%. No es eso lo que quiero concluir, pero sí que coincide un poco en esta conclusión del informe que dice, a mayor criminalidad organizada, menor resolución de casos, porque las lógicas cambian y es mucho más difícil realmente investigar esto. Pero bueno, un poco me parecía que lo podíamos mostrar y graficar así. Hicimos también un ejercicio, y ya voy terminando, como las conclusiones son basadas en el informe para ver estas tasas de impunidad y resolución de casos en la cantidad de condenas. Entonces le pedí al equipo que nos ubiquemos en los legajos, serían hechos, no víctimas, porque también eso es todo un tema, cómo medimos. Entonces, los legajos creados en el MPA de homicidios dolosos implican hechos, algunos pueden ser doble homicidio, triple homicidio. En el 2019, pensando en esto de un promedio de 3 años y pico de cómo resolverlos, fueron 320 legajos. De esos 320 legajos llegamos a 125 condenas. 87 por un juicio abreviado y 38 en el marco de un juicio oral. Con lo cual nos está dando un 40% de resolución de casos sobre hechos, ¿no? Si esto lo pensamos en razón de respuesta a las víctimas es un poquito más, pero bueno, no nos contentamos con esto ni mucho menos. Conocemos desde el MPA nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Como fortaleza, debo marcar que en la provincia de Santa Fe, desde el año 2014, nosotros tenemos un sistema acusatorio adversarial con un Ministerio Público de la Acusación que investiga, que lleva personas, detiene personas, pero siempre con una lógica de control adversarial, porque hay un abogado sí o sí presente que controla nuestro trabajo y con un juez de garantías que vela porque no se haya afectado ninguna garantía. Entonces, eso es un plus institucional. Y otro plus institucional que recién Federico marcó, el observatorio. Nosotros en Santa Fe tenemos un observatorio que comenzó en el 2014 desde realmente un trabajo proactivo desde el Ministerio Público de la Acusación, de la mano del nuevo sistema, y ahora es un trabajo conjunto que hace el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, pero debo señalar que la información es de calidad. ¿Por qué? Porque triangulamos con los efectores de salud. Entonces, esta duda absolutamente atendible, que es cuántos de estas 3.000 o 4.000 muertes de causas indeterminadas son homicidios, me atrevo a decir en Santa Fe que nosotros tenemos un margen muy pequeño al triangular esta información. Pero bueno, tenemos muchísimo por trabajar y mejorar. Agradezco de nuevo la invitación y no quiero pasarme, seguramente ya me pasé de los 15 minutos. Gracias. Bueno, quiero felicitar a los 3 expositores que han hecho presentaciones cada una con su temática realmente muy buenas. Las disfrutamos y creo que es muy valiosa. Vuelvo a decir, sí reconozco la gente de Santa Fe que trabaja, yo algunos los conozco más profundamente y sé que hacen un gran trabajo y aquí está demostrado también. Y desde luego, Ada, muchísimas gracias por todo el trabajo que han hecho, no solamente por la presentación, sino realmente por todo el trabajo maravilloso que vienen haciendo hace tantos años. También quiero reforzar el agradecimiento, porque me dicen, sí, tu informe, pero el informe es de valiosa gente que trabajaba en el CELIB, los investigadores que mencioné al principio, y de los cuales realmente la gran parte del trabajo ha sido de ellos, y mis felicitaciones. Nos quedan nada, pero si hay los próximos 1 o 2 preguntas, las podemos hacer, pero cortas, no comentarios, preguntas. Acá, y a los los que están en línea, tendrán que mandar por chat y nosotros responderemos o se las canalizaremos a los diferentes participantes. Entonces, dejemos aquí, la primera persona aquí quería hacer una pregunta cortita y después al de atrás, suéter rojo. Hola. Bueno,
No, con respecto a la presentación de los datos de salud, que es muy interesante esto de las homicidios o muertes, no homicidios, muertes indeterminadas, es llamativo, digamos, que los homicidios bajan y sin embargo, a la par que comienzan a bajar los homicidios, comienzan a aumentar, ¿no? Si hay alguna explicación un poco más profunda a esta cuestión que quizás no es solo el subregistro. Y después, en el SNIC sucede lo mismo, las muertes dudosas, las indeterminadas en salud son las muertes dudosas en el SNIC. Quizás se deberían registrar este tipo de muertes policiales, porque también fueron aumentando y bueno, y los registros del SNIC. Y después para Fassbender, vos decías en un momento, lo que eran los secuestros extorsivos en los 2000, dijiste, Sí. 20 años atrás. Bueno, pero hay una mutación del delito, ¿se puede explicar por ahí? Sí, desde ya que hay una mutación. Esperemos a tomar las preguntas Perdón. y después respondemos. Pero era una Y Ahí gracias. atrás, sí, no, gracias a vos. Ahí atrás, justo atrás. Después hay una allá y listo. Gracias. Me sumo un poco a las preguntas de ella y tal vez una pregunta que hiciste vos, Marcelo, que era la calidad de estadísticas. ¿Qué es lo que ahora estaríamos viendo si son confiables o no? Así como hay muertes dudosas, hay otro número que nos podría llamar la atención, que es suicidios. Hay jurisdicciones que tienen el triple de suicidios que homicidios. Por ejemplo, Entre Ríos, cuando la media nacional es levemente superior el suicidio con respecto al homicidio. Otra jurisdicción, que ya increíble, tiene homicidios 2,4 cada 100.000 habitantes y suicidios 9,3. Eso es Tierra del Fuego. Datos del SNIC. O sea, vos preguntaste algo, por esto es una hipótesis más que una pregunta, pero para mí la hipótesis es que cuando se les desbocan los homicidios, en algún caso lo hacen pasar como suicidios. Puede ser. Si tienen una opinión, me interesaría conocerla. Pues la última pregunta aquí. Vos tenías una pregunta, sí, espera que te van a llevar el micrófono y ya cerramos. Muchas gracias, muy interesante todas las intervenciones. Tengo dos dudas respecto de los homicidios con arma de fuego. Si hay un desglose, quería saber, de armas de fuego con tenencia legítima e ilegítima, porque hay como todo un debate en la sociedad sobre ese tema, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a los femicidios, el estudio indica que la mayoría se hace en los domicilios particulares y quería saber si hay si piensa que puede tener alguna incidencia en eso, la estabilidad de las parejas. O sea, por ahí con parejas, tiendo a tirar una hipótesis sin sustento, pero por eso quería preguntar, que por ahí a parejas más estables en el tiempo sería a lo mejor pensable menos femicidios. Bueno, gracias. Yo voy a... ¿hay alguna pregunta más ahí? Buenas tardes, sí. Vamos a leer las preguntas del chat del público que está conectado de manera remota. Yanela Medina preguntó si hay algún dato sobre tenencia ilegal de armas, si creció o decreció. Relacionada con los homicidios, es una pregunta dirigida al panel, a todos los participantes, quien quiera responderla. Y Enrique Font hacía un comentario en dirección a lo que se comentó o consultó recién, dirigido a Cecilia, y decía: el argumento de las economías ilegales como factor que explica las tasas altas de homicidio parece desconocer que, por ejemplo, economías ilegales similares a las de Rosario también existen en varias jurisdicciones de Buenos Aires. Dice Enrique Font, otra cuestión, el porcentaje de esclarecimiento es posiblemente más bajo de lo que están mostrando, ya que si 7 de cada 10 son de criminalidad organizada, la individualización de ejecutor no esclarece el hecho. Enrique Font
vuelve a consultar, creo que podemos dejar acá y ampliar un poquito. Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es una ronda de respuestas y cada uno responde a las preguntas que siente que fueron dirigidas a ellos. Yo después cierro, entonces. Le voy a pedir que la pregunta de femicidio la responda Perfecto. Adas Beatriz. Sí, bueno, sí, el índice de femicidios generalmente se da en la vivienda de la víctima o compartida. O sea, no es solamente en la vivienda compartida con el agresor. Y ese dato justamente es muy interesante de resaltar, porque antes yo había hablado de los femicidios en el contexto de crimen organizado, y a nosotras, desde el observatorio, como estos crímenes suceden en la vía pública, nos cambiaría totalmente el panorama. Por eso es que incorporamos esta variable. Pero ante tu pregunta, es el domicilio. Puede ser de la víctima o compartida, y en muy raros casos del victimario, o sea, del femicida. Y respecto a la duración de las parejas, que era bien. No, porque él, o sea, el planteo que él hacía era si es porque fueran, tu pregunta es porque si eran parejas, nada más. No, ¿Cómo? fundación. Yo pensaba que las parejas estables durante más tiempo, ya menos violencia que parejas más. No. Lamentablemente tengo que decirte que no, porque encontramos femicidios de parejas de muchísimos años, que generalmente es un femicidio seguido de suicidio, agresores de 80 y pico de años y víctimas de 80 y pico de años. También encontramos de distintas edades. Si bien el promedio más alto de mujeres asesinadas está en entre los 19 y los 50 años, existen en todas las edades. Los femicidios existen en todas las edades, en todos los sectores de la sociedad, lamentablemente. ¿Te quedó contestada tu pregunta? Una variable que es diferente. Exactamente. Gracias. Bueno, gracias. Federico. Sí, ¿cómo le va? Es muy interesante la pregunta y la única forma que tengo de explicarle a través de mi experiencia personal es que el delito es una actividad en busca de un rédito y el delincuente siempre mide el costo y el beneficio. El secuestro extorsivo suele ser una actividad muy riesgosa en el sentido de que un secuestrador, por ejemplo, los que operan históricamente en la zona oeste, secuestran a alguien tal vez marcado, tal vez al voleo, y no saben con qué tipo de rescate se van a encontrar. Piden mucho y reciben muy poco en una actividad que, si son detenidos y finalmente condenados, es de una pena muy alta. El secuestro extorsivo es un delito federal y viene con penas usualmente pesadas y usualmente es cometido por reincidentes o personas que ya tienen más de una condena. Es un delito para pesados, si lo voy a decir en un eufemismo. En cambio, esto lleva a la migración a otros delitos, como el delito que ha sido, a mi entender, protagonista en el mapa en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Lo pueden ver en las variaciones interanuales, que es la estafa, que es el cuento del tío. Es el cuento del tío que es muy fácil de cometer, requiere un poco de viveza y usualmente puede llevar a botines mucho más altos de lo que podría llevar un secuestro extorsivo en la zona oeste, en el acceso oeste, que es el lugar donde más secuestros extorsivos se han visto en los últimos años, que a veces termina con unos pocos dólares, unos pocos pesos y las joyas que puedan encontrar. Los secuestros marcados y planificados son realmente una rareza. Recuerdo haber estado acá, 2 cuadras, acá hace 1 año y medio, poco más, poco menos. Bueno, estaba viendo un caso de una señora de 85 años que le robaron en una mañana y una tarde más de $150.000. Le sacaron lo que tenía en la casa y con un cuento del tío perfectamente cronometrado la hicieron ir a la caja fuerte en el banco y le robaron literalmente un departamento. Creo que la búsqueda de réditos mayores y menores penas llevó a la migración a otros delitos. Por eso el secuestro extorsivo ya no es práctico en ese sentido. Gracias. Cecilia. Sí, bueno, entiendo la pregunta de Enrique Font, ¿no? 2 cosas. Primero, yo
expresé puntualmente que confluyen los 4 factores en nuestra ciudad, no solamente las economías ilegales. Y puntualmente también con respecto a las armas de fuego, duplicamos, nosotros en otras provincias menos de la mitad de los homicidios son cometidos con armas de fuego. Bueno, en Rosario, insisto, 9 de cada 10. Más los factores estructurales, o sea, confluyen fuertemente todas. Con respecto a su preocupación sobre los índices de individualización o resolución de casos, insisto que la información, la fuente que nosotros tenemos no solo es la del observatorio, sino también es de nuestro sistema informático, y esto se complementa con informes que le requerimos especialmente a los fiscales y quienes también lo toman como parte de su trabajo y nos hacen los informes que les pedimos. O sea que tenemos información de muchos lugares. Por supuesto que es un 30 y pico %. Hicimos el ejercicio de condenas, especialmente es un 40%. Y bueno, si está preocupado por el tema del esclarecimiento, como mal lo establece, por supuesto que lo invitamos al Ministerio Público de la Acusación, porque él es de Santa Fe y de nuestra ciudad, para que haga los aportes para que construyamos juntos, ¿no? Gracias. Yo voy a voy a referirme a 2 temas, voy a tratar de hacerlo muy corto. El primero es el de los datos y los posibles subregistros, o qué es lo que está pasando. Efectivamente, lo que uno observa cuando ve los diferentes vectores es que cuanto más sube la tasa, o sea, mejor dicho, cuanto más baja la tasa de homicidios, más sube la de indeterminados. Entonces, eso es una llamada de atención. Nosotros hicimos un ejercicio aquí con Juan para la provincia de Buenos Aires, donde el problema es realmente agudo en la provincia de Buenos Aires, en los registros de la provincia de Buenos Aires, y nos da que casi correlaciones perfectas entre más subida de delitos indeterminados, más baja en la tasa de homicidio. Es llamativo. La evidencia no es contundente para afirmarlo y decir esto es así, pero es un indicativo importante. ¿Qué es lo que a mí me parece que está pasando? Me parece que varios homicidios quedan subregistrados, pero que no son enormes cantidades. Nos daríamos cuenta si fueran enormes cantidades. Lo que hay es posiblemente una categorización hacia accidentes, el tema del tema del suicidio que elevaron recién, aunque no me sorprendería que Tierra del Fuego tenga una tasa de suicidio alta. Normalmente los lugares de mucho frío y oscuro, etcétera, etcétera, tienden a tender a tener tasas altas, pero es muy llamativo lo de Tierra del Fuego. Yo no recordaba ese dato. En resumen, y nosotros en el CELIP nos hemos dedicado mucho, hemos traído especialistas, hemos hecho conferencias y todo. Este tema está ahí, está en la agenda. Esperemos algún día poder resolverlo y tener la evidencia contundente para decir, no, los datos registros oficiales son verosímiles y están muy bien, o pudieran llegar a tener algún subregistro. Y por último, el tema de unos temas que surgieron aquí y que yo voy a basarme en otros estudios que yo he hecho. Ahora voy a sacar un libro sobre ese tema, no quiero hacer el comercial, pero se llama El negocio del crimen. Compara a Argentina con otros países de América Latina y del mundo. Hay varios temas que son constantes. A mayor tasa de homicidio, menor esclarecimiento. En todos lados. O sea, la carga para los sistemas judiciales es muy grande cuando las tasas de homicidio son exorbitantes. La de Rosario o de Santa Fe no es exorbitante, pero es muy alta. Segundo, cuanto más homicidios hay, mayor es la proporción de casos cometidos por armas de fuego. O sea, si uno ve, en el estudio en este estudio está, si uno ve, los países de América Latina tienen las tasas más altas de homicidios cometidos por armas de fuego. Y los países de Europa Occidental, la más baja. ¿Por qué? Porque en realidad el homicidio es de carácter instrumental. ¿Qué significa instrumental? Que sirve para
cometer otro tipo de réditos a obtener, como dice Federico, ¿no? En realidad, cuanto mayor es el negocio de los mercados ilegales, mayor es la proporción de homicidios cometidos por armas de fuego. Podría ampliar muchísimo más, pero digamos, es correcto que mucho del crimen de América Latina está provocado por la búsqueda de utilidades y de rentas por el crecimiento de los mercados ilegales. Digamos. Ya les comenté mi hipótesis principal. Les agradezco mucho. Hay una cosa que me gustaría agregar sobre la subregistración. Que es muy importante el rol de los médicos. El rol de los médicos que reciben a los heridos o los fallecidos en las guardias. Y son los propios médicos los que reportan al 911 a la policía, llaman a la comisaría más cercana, sobre esta situación. Lo vemos en médicos que reciben a chicos en grave estado que podrían haber sido golpeados por sus padres o que reciben apuñalados, heridos de bala. Lo vemos en el Clemente Álvarez en Rosario, en el Piñeiro históricamente acá en Flores, que ha sido recibido los heridos de los conflictos narcos de la Villa 1114. Pero siempre es importante el rol de los médicos y eso lleva a que esos heridos entren en el sistema penal lo más rápido posible. Eso es. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, les agradezco enormemente a todos y a cada uno de ustedes que hayan venido. Esta es la casa de ustedes y bueno, tenemos los informes a disposición. Están todos en versión electrónica. Y bueno, esperamos verlos en una próxima ocasión. Los puentes están abiertos para cualquier diálogo, así que aquí estamos. Muchas gracias. A 12 de la mañana. Seguimos. Estamos en la misma. Muy interesante.